Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 5. El domingo pasado comenzamos a estudiar desde el versículo 19 en adelante, llegamos hasta el versículo 30, pero una de las cosas que expresé en esa introducción es que es todo un fragmento completo hasta el versículo 47. Entonces, para que podamos entender nuevamente el contexto, leamos San Juan, capítulo 5, desde el versículo 19 hasta el 47. Leo para ustedes. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Porque yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria del que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acuse, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él.
Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Hasta aquí nomás en la lectura de este texto. Esto es prácticamente que un discurso del Señor Jesucristo que viene en respuesta a la acusación de los religiosos de la época que se habían puesto muy enojados o furiosos, podemos decir, al punto tal de que lo perseguían a Jesús y querían matarle por haber hecho una buena obra. ¿Cuál era esa buena obra? Haber sanado a una persona que estaba paralítica, que no podía caminar por más de 38 años. Y Jesús se le acercó y con estas palabras le dijo: ¿quieres ser sano? Este hombre planteó allí su imposibilidad para bajar hacia el agua donde supuestamente podía hallar sanidad. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Con ese poder en sus palabras, esta persona se levantó, cargó su lecho, su camilla y se puso a andar, pero allí los religiosos pusieron el grito en el cielo cuando advirtieron que una persona no cumplía con la tradición de no portar ningún objeto o ninguna carga en el día de reposo. Como dijimos en su momento, no se maravillaron de que había sido sanado, de que había acontecido un milagro, sino que pusieron sus ojos en aquello que podían criticar. Y esta persona no sabía quién era, pero finalmente dice, fue Jesús, porque Jesús lo encuentra y le dice: has sido sanado. Mira que no peques más, no sea que venga alguna cosa peor. Jesús confronta el pecado de esta persona. Y uno pudiera decir, bueno, después de semejante milagro, esa persona ahora se va a humillar y va a decir: oh Señor, perdóname, quiero andar en tus caminos, quiero seguirte, no quiero vivir en pecado. Pero en lugar de hacer eso, va corriendo ante las autoridades que lo habían acusado a él para decirle: él fue el que me sanó. Es culpa de él de que yo haya llevado mi lecho. Es decir, que prefirió estar en sintonía con esas autoridades religiosas que no buscaban el bienestar espiritual de las personas, sino más bien solamente sus propios intereses. Por eso, cuando las personas quieren buscar los milagros del Señor, no es garantía de que aunque Dios haga un milagro, van a creer. Muchas veces la gente quiere la bondad de Dios, pero no quiere arrepentirse de sus pecados. Y eso sería el peor engaño, que alguien venga a la iglesia y diga: oh, que Dios me ayude en este gran problema que tengo, que Dios me ayude con mi necesidad económica, que Dios me ayude con mi problema de salud, que Dios me ayude con tal cosa. Pero cuando escucha la confrontación de Dios a su corazón diciéndole: arrepiéntete, porque te va a venir algo peor, y lo peor no es un problema económico, no es un problema de salud. Lo peor es lo que leímos en Apocalipsis, es el lago de fuego y de azufre para todos aquellos que no se arrepienten. Pero aún así puede ser que alguien prefiera vivir en su engaño y rechazar al Señor. Bueno, el Señor está respondiendo ahora a estos que procuraban la muerte de Él, lo perseguían, porque Jesús hacía ¿qué cosas? Hacía el bien en el día de reposo. Ayudaba a los necesitados en el día de reposo. Y esto no calzaba con el entendimiento legalista que estas personas tenían de la ley de Dios. Obviamente que es importante guardar el día de reposo, pero nunca al punto tal de ir en contra de los mandamientos que Dios había dado en su palabra. Y si había una oportunidad de hacer el bien, qué mejor que socorrer a esta persona. Eso es lo que hizo Jesús. Y entonces Jesús responde en esta disertación que toma del versículo 19 al 47 y que, como dijimos, es un sermón completo, ¿verdad? Una exposición completa, y tiene un tono muy legal, muy de defensa legal. Por eso hay una acusación, por eso él utiliza tantas veces la palabra juicio o juzgar, y también apela a los testimonios. Por lo tanto, si hay testimonios, hay testigos. ¿Qué era lo que estaba en cuestionamiento? Bueno, versículo 18 dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. No era solamente el día de reposo
hace buenas obras que quebrantan las tradiciones. El problema es que Él se hace igual a Dios. Pero Jesús estaba manifestando las obras de Dios, que eran las obras que Él hacía. Entonces, en este texto, la primera parte, Él afirma ser Dios y habla de sus prerrogativas divinas, y en la segunda parte argumenta la base de esa afirmación. Vimos en la primera parte que el Señor habla acerca de sus obras, habla de su poder, habla de su honra. Él, como el Hijo, es digno de honra. Él habla de su autoexistencia, dice que tiene vida en sí mismo. Solo una característica que solamente puede describir a Dios. Dice que Él tiene vida en sí mismo. Y habla de su autoridad, que el Padre le ha dado a Él autoridad para juzgar. Por lo tanto, Jesucristo va a ser el que va a juzgar a las personas en este mundo. Y allí estaremos nosotros. Y nadie va a escapar del juicio de Dios. ¿Quién era juzgado en este momento? Él era el que era juzgado, en la mente y en el corazón de las personas. Pero el Señor está advirtiendo que en un momento eso se va a dar vuelta y Él va a ser el juez. No era el juez ahora, porque no venía ahora para juzgar, venía para traer salvación. Entonces, con mucha mansedumbre y con mucha humildad, el Señor habla y habla y habla, y al hablar está transmitiendo el mensaje de Dios y la esperanza que puede haber para aquellos que le creen a Él y que le creen a Dios. Y es la misma esperanza que hay hoy cuando el Señor nos habla por su palabra, para que nosotros podamos escuchar las palabras de Jesús, las palabras de Dios, el llamado a la esperanza en nuestro corazón, para que todos podamos ser conscientes de sus obras, de su poder, de su honra, de su autosuficiencia o existencia, de su autoridad, y así como criaturas que Él hizo, hacer lo que es debido. Tan solo pensemos eso, Él nos hizo. Cuán grande es su poder, cuán grande es su autoridad, cuán grandes son sus obras. Puede ser que hayamos experimentado en algún momento alguna obra de Dios en nuestra vida, alguna obra de cuidado especial. ¿No ha experimentado usted en algún momento el cuidado especial de Dios, que usted hubiera dicho, ay, esa vez me hubiera muerto, si no fuera porque Dios... Usted experimentó, yo lo he experimentado. ¿No ha visto en algún momento de su vida el poder de Dios actuar? Que usted no tiene otra explicación para eso. Es Dios dando testimonio en su vida y le va a pedir cuenta por ese testimonio. ¿Ha conocido acerca de la autoridad de Cristo? Eso lo conoce por su palabra. Ve a Jesucristo como lo que Él es, como el Dios encarnado. Esto es lo que Él quiere plantear aquí, que no quede duda a estos religiosos. ¿Quién tenían enfrente? Al Mesías. Y es ahora necesario entonces plantear esta defensa, esta argumentación. Por eso dice en el versículo 31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. No debemos malentender esto. Algunos piensan que esta frase hace referencia a que cuando había un juicio era necesario que por boca de 2 o 3 testigos consten todas las cosas, o sea que una persona no podía defenderse en base a su propio testimonio. Obviamente eso es cierto, eso coincide con la palabra de Dios, pero no es este el planteamiento que Jesús está haciendo. Lo que Jesús está diciendo aquí es que el testimonio que Él estaba dando no era algo tan solo aislado como puede ser el testimonio de una persona, cualquiera de nosotros. Es que la unión que había entre Jesucristo y su Padre era tal que aún en las palabras de Jesucristo, en el testimonio que Jesucristo daba, no era tan solo Él mismo, sino era el Padre obrando de manera interna en Él. Lo que debemos ver aquí es que Jesús no puede ser entendido completamente independiente del Padre, porque Dios es trino, y aunque nosotros en nuestro esfuerzo mental necesitamos separar esas cosas, la unión que Cristo tiene con el Padre es tal
que una y otra vez en su palabra se nos lleva a ese cortocircuito mental para que comprendamos que es un Dios, el único Dios verdadero, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esa unión es tal que aún en su testimonio de su vida, de sus palabras, el Padre también daba testimonio interno en Cristo. Jesús no está apelando aquí a un testimonio externo. Obviamente un testimonio externo era necesario para que sea tangible o visible o comprobable para ellos. Él aquí está hablando del testimonio que el Padre daba a través de él a las personas. Por eso él dice aquí, habla constantemente del Padre que le envió y dice, otro, versículo 32, es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Es decir, que el Padre daba testimonio interno en Cristo y obviamente también vamos a considerar el testimonio externo, pero en esta primera parte es Jesús hablando de esa unidad y ese testimonio que estaba en su interior y que era expresado desde las mismas palabras y obras del Señor. Podemos considerar algunos versículos que hemos leído antes para reafirmarnos en este entendimiento. En San Juan capítulo 1, versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. De modo tal de que cuando el Hijo está actuando, hablando y obrando, el Padre está siendo dado a conocer. Por lo tanto, es un testimonio del Padre en él. Los versículos anteriores, como dijimos, habla de esa unión tan particular del Padre con el Hijo. Recordemos, Jesús hace lo que el Padre le hace, versículo 19. Dice que Jesús ve lo que el Padre hace y Él lo hace. Versículo 20 dice, el Padre le muestra todas las cosas que el Hijo hace, es decir, el Hijo hace todo lo que hace el Padre. Más adelante dice que levanta a los muertos, el Padre levanta a los muertos, el Hijo levanta a los muertos. Y finalmente dice que el Padre le ha dado autoridad para juzgar. Por eso no podemos comprender estas cosas si no vemos esa unión maravillosa. De los versículos 33 en adelante, ahora vamos a considerar testimonios externos. Y habla del primer testimonio, que es el de Juan el Bautista. Versículo 33, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. ¿A qué se refiere? Bueno, los mismos religiosos, los fariseos, se enteraron de que había un hombre allí en el desierto, una vida bastante, se me fue la palabra, una vida no convencional, ¿verdad? Vestido con piel de animales, una vida austera, pero con un mensaje poderoso, hablando de que el reino de los cielos se había acercado. Y el pueblo iba a él, y Juan los llamaba al arrepentimiento y a prepararse para la venida del Señor y a bautizarse, como una evidencia de arrepentimiento de sus pecados. Las personas se bautizaban y llamó eso la atención de los fariseos. Pero Juan no venía de las escuelas rabínicas, no era una persona letrada, era alguien que había sido levantado por el poder de Dios. Y obviamente el sistema religioso estaba totalmente corrupto. No había entre ellos verdaderos temerosos de Dios ni salvos. Entonces, el mensajero de Dios era Juan el Bautista y llama la atención de los fariseos y van a cuestionar o a preguntar acerca de Juan el Bautista. ¿Qué era lo que él decía? ¿Quién era? Y lo podemos leer allí en el capítulo 1, versículo 19, dice, este es el testimonio de Juan
cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y dijo, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Este hombre estaba dando testimonio de aquel que iba a venir, del Salvador, del Mesías. Estaba citando la profecía siendo cumplida. Y esos religiosos, expectantes, quizás un tanto ansiosos, porque evidentemente ellos esperaban el reino de Dios y podían hasta complacerse en un anuncio como tal, pero sin embargo distantes, porque no querían arrepentirse de sus pecados, porque tenían mucha curiosidad, pero no tenían realmente el deseo y la humildad para reconocer de que no andaban conforme a la palabra de Dios. Luego dice, después de esas cosas, en el versículo 29, que aparece Jesús y Juan da testimonio de Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quizás alguno de esos religiosos que había estado antes volvió a estar allí para oír nuevamente lo que Juan decía y ahora oía de la boca de este profeta que allí estaba el que era anunciado. Claro, no salía Jesús de las escuelas rabínicas, no tenía vestimenta de rey, ellos no habían estado de ningún modo avisados de semejante acontecimiento y era algo extraño para ellos. Además, estaba vinculado al ministerio de Juan y eso implicaba que debían arrepentirse y reconocer sus faltas. Bueno, el Señor estaba dando allí un testimonio externo de quién es Él, el Mesías. Y este testigo, Juan el Bautista, lo dijo con claridad, y aquellos que realmente tenían temor de Dios y estaban allí con Juan el Bautista, poco a poco empezaron a ver que debían seguir a Jesús. El mismo Juan dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y algunos de los discípulos dejaron a Juan y siguieron al Señor. El ministerio del Señor empezó a tener más importancia. Juan finalmente fue encarcelado y muerto. Los religiosos rechazaron a Juan. ¿Qué podía esperarse ahora de Jesús? También le iban a rechazar a Él. Ellos sabían que el pueblo creía que Juan había sido un profeta. Más adelante el Señor los va a acorralar con esa pregunta. No querían oponerse al pueblo, porque sabían que el pueblo lo tenía a Juan por profeta, pero no podían soportar la fuerza del testimonio de Jesús, sus palabras, la luz con que alumbraba y ponía en evidencia el pecado de ellos. Ahora, ¿por qué era necesario este testimonio de Juan? ¿Sería que a Jesús le faltaba algo? Como que Jesús llegó a comprender que Él era Dios cuando Juan dijo, este es el Cordero de Dios que... No, claro que no. Dice aquí el versículo 34, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Lo que eso significa es que el Señor no necesitaba de un testimonio de hombre para saber quién era Él y a qué venía y qué hacía. Más bien, el testimonio de Juan acerca de quién era Jesús fue para el propio beneficio de las personas. Por eso dice aquí Jesús, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. ¿Por qué Jesús apela a Juan el Bautista? Para guiarles a ellos a la salvación.
Ellos necesitaban hacer esta conexión en su mente del mensaje de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista fue un profeta de Dios que venía para preparar el camino para el Señor, que llamaba a las personas al arrepentimiento y entonces que decía que Jesús es el Salvador y ellos debían reconocer que Dios estaba proveyendo la salvación. Dios usa personas y usa testimonios y usa circunstancias para llegar al corazón de algunos. Muchas veces las personas no quieren aceptar a aquel que está siendo el instrumento utilizado de Dios. Usted quiere hablarle a alguien y va y se acerca y le predica el evangelio, la persona le rechaza y le rechaza. Después viene otro, ¿verdad? Y también le quiere hablar y también lo sigue rechazando. Entonces rechaza a uno porque es de Cristo, al otro porque es amigo del otro. Que uno intenta invitar personas a la iglesia, ¿verdad? ¿Y cuántas veces hay rechazo? Y quizás alguien viene por curiosidad, como se ve aquí, que iban y se acercaban a Juan, pero cuando son confrontados, cuando se dan cuenta de que seguir a Dios no es jugando, de que no es medio compromiso o algo superficial, de que Dios quiere mi corazón y lo quiere todo, lo quiere completo, entonces ahí ya no hay disposición. Pero vea y entienda esto, es un testigo que Dios va a utilizar en el día del juicio en su contra. Aquella persona que Dios puso a su lado para anunciarle el evangelio y para guiarlo a Cristo. Dios le utilizó. ¿Qué hizo usted con él? Dice de Juan el Bautista, él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Recordemos que el mismo Juan en su libro, Juan el apóstol, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, nos dice acerca de Juan el Bautista, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. Y aclara, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y aquí se utiliza la palabra antorcha, que en el original tiene que ver con luz o lámpara. Sabemos que ¿quién es la luz verdadera? La luz verdadera es Jesucristo, Él es el Salvador. Pero esta antorcha o esta lámpara venía para aclarar ese camino y para guiar a las personas a la salvación. Dios puede usar a sus siervos para guiarle a usted a la luz verdadera. ¿Está usted rechazando a aquellos que le guían a Cristo? ¿Está rechazando a aquellos que les dicen la verdad? Bueno, alguien puede decir, no, yo no rechazo, más bien a mí me gusta mucho escuchar. A los fariseos también les gustaba escuchar a Juan. Hasta Herodes le gustaba escuchar a Juan. ¿Sabía usted eso? Veamos lo que dice Marcos, capítulo 6, versículo 20. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 20. Dice, porque Herodes temía a Juan, y sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. O sea que hay personas que pueden estar escuchando el Evangelio y quedarse perplejos por lo fuerte del mensaje, pero tienen una buena gana para escucharlo. Pero es tan solo una cuestión superficial, porque momentos después, cuando esté la situación oportuna, no van a tener problema de cortarle la cabeza, como Herodes hizo. Personas que pueden tener cierta disposición a las cosas del Señor, pero eso no toca su corazón, porque no quieren arrepentirse. Entonces, de nada sirve esa buena voluntad superficial que no toca el corazón. Permanecerá condenados y actuará cada vez más mal. Estamos viendo entonces aquí un testimonio externo, el de Juan el Bautista. Pero dice el versículo 36, yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Y eso no es para minimizar el testimonio de Juan, pero ahora Jesús va a decir que hay un testimonio que tiene más peso.
Y este testimonio lo presenta en el versículo 36, dice, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Ahora presenta otro testigo y otro testimonio, el testimonio de las obras. ¿Recuerdan cuando el Señor empezó a hacer sus milagros? Que dice el texto, esto fue principio de señales. Transformó el agua en vino, sanó luego al hijo de un noble, sanó al paralítico, como los vimos, sanó al leproso, según cuenta los otros evangelios, y hizo muchas obras. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, a los pobres es anunciado las buenas nuevas. Las obras que el Señor hacía eran tantas y tan sorprendentes y tan maravillosas que no había manera de poder negar de que era la obra de Dios en Él. De hecho, en el Evangelio de Juan, juntamente con el libro de los Hechos, son los dos libros del Nuevo Testamento donde más se menciona la palabra señales. Señales, y estas señales eran para dar claras evidencias de quién es Jesús, el Hijo de Dios, el Señor, el Salvador. Y en estas obras hay un testimonio simultáneo de que es Dios obrando, el Padre obrando en Él, en esta unidad con el Hijo. Versículo 37, se añade otro testimonio más, dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Primero habló del testimonio interno del Padre. Luego empieza a hablar de testimonios externos. Entonces habla de Juan el Bautista, habla de las obras y ahora habla del Padre. Pero el Padre dando un testimonio externo. ¿Recuerdan ustedes en el bautismo? Cuando la voz se oyó y el Espíritu Santo descendió como paloma. No lo menciona este evangelio, pero es posible que los lectores estuviesen familiarizados con esa historia. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, dijo la voz del cielo. Y eso también puede hacer una referencia al testimonio que Dios el Padre hace en los corazones de aquellos a los que toca por su gracia. Y decimos externo porque es Dios obrando en las vidas de las personas. Justamente hoy vamos a escuchar el testimonio de la obra de Dios en la vida del hermano Efron. Pero eso fue lo que pasó en los primeros discípulos del Señor. ¿Recuerdan ustedes cuando Andrés fue a decirle a Pedro, su hermano, hemos hallado al Mesías? ¿Acaso fue que él era muy inteligente y dijo, aquí está el Mesías? Fue una revelación clara, sobrenatural, que lo llevó a Andrés y posteriormente a su hermano Pedro a comprender quién tenían enfrente, al enviado de Dios. Luego Felipe le dijo a Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. ¿Qué era? ¿Que Felipe era acaso un súper estudioso de las Escrituras, un rabino o algo? No, había otras personas mucho más capacitadas que Felipe, pero la gracia de Dios se manifestó en Felipe y pudo comprender claramente quién era él. Esas personas humildes, normales del pueblo, tenían más luz y más discernimiento que esos religiosos que tenían un corazón cerrado y orgulloso porque no querían arrepentirse de sus pecados. Puede haber alguien que tenga mucho conocimiento, pero si tiene un corazón cerrado, de nada le sirve. Puede haber alguien que quizás no tiene tanto entendimiento, pero el Señor le da fe y se abraza a Cristo y depende de Él para su salvación. Vean cómo Jesús les hace a estas personas una triple acusación. Una triple acusación. Le dice así, nunca habéis escuchado su voz. Eran religiosos que transmitían y enseñaban la palabra de Dios. Dice, nunca habéis escuchado la voz de Dios. Los patriarcas habían escuchado la voz de Dios. Abraham había escuchado la voz de Dios, el llamado de Dios. Pero esas personas no tenían una relación personal con Dios.
Nunca habéis visto su aspecto. No como Jacob, recuerdan, que peleó con el ángel de Jehová y dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Eso es porque tuvo una relación personal con Dios. Sabemos que a Dios nadie lo vio jamás, lo dice el texto, Dios es espíritu. Pero aquellos que por la fe ven a Dios, lo ven en Cristo, lo ven en el Salvador y saben que se han encontrado con Dios. Jacob no fue nunca igual. Desde ese momento caminaba cojeando porque ya Dios había tocado su muslo, no podía ser igual. Muchas veces es necesario que Dios nos toque para que seamos conscientes de que fue Él el que trabajó en nuestra vida. La tercera acusación dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Triple acusación. Nunca habéis escuchado su voz, nunca vieron su aspecto, no tienen la palabra de Dios morando en ellos. No eran como Josué, que decía, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, o que le han dicho a él, ¿verdad? Sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas todo lo que en él está escrito. Y de ese modo, Dios guiará tu camino y todas las cosas te saldrán bien. O como decía el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. De Josué, del salmista y de muchos santos en el Antiguo Testamento lo puedes decir, pero Jesucristo de ellos les dice, la palabra de Dios no mora en ustedes. ¡Qué terrible! Se supone que son los que deben guiar al pueblo, se supone que son los que conocen la ley y vienen a juzgar quién anda o no anda según conforme a la ley. No han visto a Dios, no han escuchado a Dios y la palabra de Dios no mora en ustedes. Cuidado con el engaño. Cuidado con el engaño de la religiosidad superficial que de nada sirve. Gente que dice, sí, yo creo en Dios. Sí, nosotros tal o cual religión. Sí, desde chiquito me llevaban a la iglesia. ¿No será que está engañado? ¿No será que nunca ha escuchado la voz de Dios? ¿Que nunca ha visto a Dios? ¿Que no tiene la palabra de Dios morando en su corazón? Cuando los hombres estos estaban rechazando al Mesías, a Jesús, estaban rechazando todos estos testimonios. Y lo más sorprendente de todo es que Él estaba allí enfrente a ellos. La voz de Dios manifestada en la voz de Jesucristo. El aspecto de Dios manifestado en Jesucristo y la palabra de Dios en las palabras de Jesucristo. Acompáñenme a Hebreos capítulo 1, por favor. Hebreos capítulo 1. Leo para ustedes versículo 1 y 2. Dice, Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El que manifestaba a Dios estaba allí y ellos se dedicaban a cuestionarlo. El que les podía salvar y limpiar de los pecados estaba sentado en el banquillo de los acusados. ¿Y eso no es lo que hace el impío en su corazón? Ataca en su corazón y en su mente al único que lo puede salvar. El único que le puede dar esperanza es Jesucristo. ¿Y qué hace en su mente? En lugar de pensar, tengo que humillarme ante ti, tengo que arrepentirme de mis pecados, empieza a justificarse de todo su mal accionar y empieza a atacar a Dios por sus supuestas injusticias. Por eso dice, vosotros no creéis. Vosotros no creéis. Versículo 38.
porque a quien Él envió, vosotros no creéis. No creían en Jesucristo, no creían que era el enviado del Padre, no creían que era el Mesías, no creen que es el Salvador. Alguien puede decir, pero los judíos tenían las Escrituras, tenían la Torá, tenían la ley, tenían los salmos, tenían los profetas. Por eso Jesús les dice, escudriñad las Escrituras, verifiquen, vean, ustedes creen que tienen vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. He aquí otro testigo, cuarto testigo, las Escrituras. No es solo el testimonio interno del Padre obrando en Jesucristo, sino que hay también testimonios externos. Envió a Juan, las obras que hace, el Padre obrando en el corazón de las personas, o con su voz en el bautismo, y ahora las Escrituras. Abran las Escrituras, escudriñen, vean de quién habló Moisés, de quién hablaban los profetas. Ya, Juan el Bautista como profeta anunció del Salvador. Y van a plantearse aquí al final las razones por las cuales algunos no creen en Cristo. El pastor Albert Martin tiene un librito que dice razones por las cuales algunos no vendrán a Cristo. Y parece claramente lo que el Señor muestra en estos versículos. Quizás para alguno esto pueda ser clarificador. Versículo 40 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Una razón por la cual las personas no vienen a Cristo es porque no quieren. No quieren. Sabe que muchos acusan a Dios de injusto, pero no quieren estar con Dios. ¿Es esa tu condición? Debería llevarte a las lágrimas. ¿No quieres estar con Dios? ¿No quieres creer en Cristo? Esas emociones regulan tu vida. ¿Haces lo que quieres? ¿Siempre has vivido así? ¿Has hecho siempre lo que has querido? Eso es un gran orgullo, ¿verdad? Cuando Dios le toca el corazón a alguien, no es lo que yo quiero, es lo que tú quieres. Cuando tocó el corazón del endurecido Pablo que iba a matar cristianos, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y no hay corazón que permanezca tan duro ante la voz del Señor. Si el Señor toca tu corazón, no vas a decir más no quiero, vas a decir sí, Señor, quiero. Pero estos hombres no querían. Segunda razón, dice versículo 42, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. No tienen amor de Dios, ¿por qué? Porque tienen mucho amor por sí mismo. Porque son desobedientes. Dice el Señor a los discípulos, el que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces, por conclusión, aquel que no guarda los mandamientos, no le ama. Entonces, aquellos que quieren vivir en constante desobediencia, no tienen amor de Dios. Se aman tanto a sí mismos que prefieren seguir manteniendo su estilo de vida, su forma de hablar como ellos quieren, su conducta como ellos quieren, sus negocios sucios y tramposos como ellos quieren, sus vicios como ellos quieren. Entonces el amor de Dios no está allí, porque se aman tanto a sí mismos que no aman a Dios y no están dispuestos a renunciar. Tercera razón, versículo 44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibid gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No buscan la gloria de Dios. No buscan la gloria de Dios. ¿Sabe quién es el único que busca la gloria de Dios? Si hay un ser humano que busca la gloria de Dios, es aquel a quien Dios le tocó el corazón. Porque cada uno busca lo suyo propio. Cada cual se apartó por su camino. Y esto es lo que se manifiesta cuando no se busca la gloria de Dios. Soberbia, jactancia, idolatría, porque hay algo que ocupa el lugar de Dios y entonces lo que quiere es la gloria de quien sea, de un Dios falso o de la propia persona. Y estos fariseos lo que querían era chinearse unos a otros y felicitarse unos a otros para que sean grandes e importantes sin importarle la gloria de Dios.
Y en cuarto lugar, la cuarta razón por la cual ellos no creían en Jesucristo es porque no eran consistentes. Dice versículo 45, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeses a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? No son consistentes. Hay gente que dice que cree en Dios, pero cuando la palabra de Dios es expresada, nada cambia en su vida. Son los que uno llama ateos prácticos. De boca sí creen en Dios, pero Dios quiere transformar tu corazón, sacarte de la esclavitud en el pecado y hacer algo nuevo en tu ser. No hay consistencia. Sí, yo creo en Dios. La Biblia, sí, yo leo la Biblia. Pero ¿crees realmente lo que la Biblia dice? ¿Por qué entonces ese libro no está transformando tu manera de pensar, tu manera de sentir, tu manera de actuar? Algunos pueden defender que creen en la Biblia y hasta leer la Biblia y hasta predicar la Biblia. Pero en realidad la están rechazando. Porque si aceptaran la Biblia, aceptarían todo lo que Dios le está diciendo, de todo lo que deben modificar en su forma de vivir. Y hermanos, es todo el consejo de Dios. Por eso cada vez que tenemos instrucción bíblica, estamos siendo confrontados no solo a ser buenos cristianos, sino a ser verdaderos cristianos. Cuando un cristiano dice, yo llego hasta ahí, y ahí pone el límite, ya genera una duda. ¿Hasta dónde ha de avanzar? Hasta donde Dios diga en su palabra que debo avanzar. ¿Qué cosas he de cambiar en mi vida? Todo lo que Dios me dice en su palabra que debo cambiar. No puedo poner el límite porque si no caigo en esa inconsistencia. Y esto es lo que se vive en muchas personas que dicen ser cristianos con una doctrina equivocada y una práctica equivocada. No son consistentes. Porque si fueran consistentes, o bien dicen, si esto es lo que la palabra de Dios dice, mi vida debe cambiar, o si sostienen que su vida no debe cambiar, entonces no quieren vivir de acuerdo a la palabra. Ellos no podían creer en Cristo, pero sostenían que creían en la ley. Obviamente con una mala interpretación, con motivaciones equivocadas, buscando la gloria de los hombres, mostrando esa soberbia, esa jactancia, desobedeciendo, quizás no externamente en grandes cosas, pero sí internamente. Y por eso en su orgullo no aceptaban el testimonio de Cristo. Este es un pasaje fuerte, hermanos. Es un pasaje donde el Señor Jesucristo, podemos decir que empieza defendiéndose, pero da bocados con alimento sólido de cómo es la cristología, Él en su unidad con Dios, la manifestación de esa unidad expresada en la persona de Cristo, en el Dios encarnado, en este hombre que estaba haciendo esta obra de salvación y que a los creyentes nos traza una forma de vivir. Así es como debemos vivir. Y a los impíos los confronta con un testimonio cuádruple de Dios, de Juan, de las obras, testimonio externo del Padre, de las mismas Escrituras. ¿Será que hay entre nosotros personas que a pesar de semejante evidencia siguen diciendo no a Cristo? ¿Será que haya personas entre nosotros que estén por mucho tiempo y oigan la palabra y en lo profundo de su corazón les siguen rechazando como Salvador? Hay algunos que quizás no quieran abandonar pecados, renunciar a su vida, a su supuesta humana felicidad, que es un gran engaño, y estén así exponiéndose a una condenación eterna. Quiera Dios utilizar su palabra para poner bien en alto el contundente testimonio de lo que Cristo ha hecho para que su vida sea transformada.
y para que usted pueda dar testimonio, como muchos otros aquí, que el Señor nos ha salvado. El Señor bendiga su palabra. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Obra con tu poder, con tu espada, tocando los corazones para la salvación y afirmando a los santos en la fe que una vez nos ha sido dada en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Lo pedimos. Amén.